Hola, hoy vamos a leer el capítulo 3 y 4 del libro El misterio del Cheshire. Nunca lograré convencerlos de que confíen en un gato, pensó Pip, no después de lo de Maldwin. La ciudadanía roedora del viejo queso Cheshire se reunía en el enmohecido ático. Pip estaba encaramado sobre un maniquí de madera en la esquina de la habitación, inspeccionando la escena que se desarrollaba frente a él. Solo había pasado un cuarto de hora desde que emitió la señal, el doble titileo de la flama de la lámpara de gas. Se trataba de un código antiguo, implantado por algún antepasado remoto. Con un titileo se llamaba al Consejo de Roedores. Con 2, se convocaba a todos los ratones a una asamblea general urgente. Con 3 titileos, bueno, por suerte esa medida extrema nunca había sido necesaria desde que Pip tenía memoria. Los ratones acudían al llamado de Pip bajando por las tuberías, escalando por las cuerdas del montaplatos y navegando los ya conocidos caminos entre las paredes de yeso. El ático parecía estar vivo debido a aquel ondulante movimiento en todas las superficies posibles. Espejos y arcones y lámparas y fuelles desaparecieron bajo la temblorosa y sinuosa frazada de miles de ratones inquietos, todos agrupados en un espacio en el que cabría una cuarta parte de ellos. Hasta las 2 lámparas de gas sostenían a un par de cientos de los más jóvenes y acrobáticos. Pip se lamió la pata, se limpió la nariz, se lamió la pata. En la vida de Pip hubo solo otro encuentro de este tipo. También se trató entonces de un asunto relacionado con un huésped inesperado. Pip alejó esos pensamientos de su mente. Para bien o para mal, ese asunto se había solucionado. Ahora tenía cosas más importantes que arreglar. Pip observó a los últimos rezagados que llegaban a la asamblea atravesando un agujero en el techo. Era momento de llamar a la orden. Extendió una de sus patas. En la palma sostenía un trocito de queso tan radiante como una pepita de oro español. Con un gesto parsimonioso e histriónico, lo presentó a la asamblea de ratones que se contoneaban, y en cuestión de segundos se encontraba frente a cerca de 10,000 pares de ojos que lo miraban embelesados. «Vamos por todo», pensó Pip. Respiró tan profundo como sus pulmones de ratón se lo permitían y comenzó. «Estimados amigos y vecinos, hoy la dura mano del destino nos ha dado un nuevo golpe, aunque ha sido un golpe benévolo. Un gato ha llegado al queso». Un agudo murmullo estremeció a la muchedumbre. «Silencio, por favor». De nuevo Pip levantó el pedazo de queso. Al pausado clamor le siguió una tensa calma. «He dicho un golpe benévolo, ya que parece que donde bien podríamos esperar animadversión, encontramos amistad. Donde bien podríamos esperar una amenaza, encontramos buena voluntad. No se trata de un gato cualquiera. A este gato no le gustan los ratones. Este gato come...» Pip hizo una pausa para optimizar el efecto. «Este gato come queso». Tristemente, no se encuentra entre los talentos de este escritor la capacidad de describir la escena que vino a continuación. Imaginen, si son tan gentiles, una cámara de representantes compuesta por 10,000 diminutos, alarmados, incrédulos miembros del Parlamento, todo chillando y azotando la cola en desacuerdo. La criatura escondida observaba a los ratones con una creciente sensación de horror. ¿Un gato en el viejo queso Cheshire? Una locura, peor que una locura. Una catástrofe. Su ojo sano miraba de un lado a otro tratando de absorber el caos a través de una angosta rendija en el yeso. El ojo lastimado parpadeaba y se rehusaba a participar. Una buhardilla abandonada, escondida detrás de un ático más nuevo, había sido su santuario y su prisión durante estos 9 enfadosos meses. Desde luego, los intentos de sus cuidadores por proveerlo de pequeñas comodidades como paja fresca y trozos de cebo habían sido bienvenidos, pero el viejo queso Cheshire seguía pareciéndole una prisión, tanto como Newgate. Esa noche, la criatura admitió de mala gana que la soledad de su habitación había servido para su provecho. Le había permitido observar y escuchar con creciente horror la desastrosa propuesta que se sometía a votación tan solo al otro lado de la pared. La criatura contenía con dificultad su congoja y su indignación. ¿Acaso ya habían olvidado que la mismísima sobrevivencia de Inglaterra estaba en juego? Si tan solo le hubieran preguntado a él. Bueno, en realidad sabía por qué no le habían preguntado. Habría detenido de inmediato cualquier iniciativa de negociar con un gato. La sola palabra le resultaba desagradable. Era una pequeña y malévola palabra que comenzaba con una sílaba severa y terminaba con una incómoda. Y esta criatura sabía de gatos. Hizo una mueca por la sensación en el lomo, que era más un recuerdo que un auténtico dolor. Aún así, nunca había sentido con tanta intensidad las consecuencias de sus arrebatadas acciones. En ese momento, permitió que el arrepentimiento diera lugar a una emoción más potente, un sobrecogedor sentido del deber. Estaba seguro de que su majestad la reina estaría furiosa por su ausencia, con todo lo que ello significaba. Debía llegar a la torre, pero ¿cómo?
Capítulo 4. El viejo queso Cheshire. Entre sus paredes Skyly descubrió un maravilloso laberinto de escaleras y angostos corredores que llevaban hacia escaleras más retorcidas y luego arriba hacia pasillos que terminaban en forma abrupta y si no, llevaban hacia abajo, hacia más escaleras retorcidas y chuecas que al final iban a dar a comedores o cuartos de limpieza o bodegas que parecían calabozos. En medio de todo aquello rumiaba Crumbs, la cocinera, auténtica tirana culinaria. Ella mandaba sobre las profundidades de la taberna con un cucharón de hierro. Las ollas y sartenes de cobre burbujeaban y hervían y soltaban vapores y espumeaban durante el constante cocinar de brebajes y platillos abundantes, y entre cada uno de los maderos y ladrillos de los dominios de Crumbs se colaba el olor a historia, junto con el aroma del pudín de Yorkshire, cordero rostizado, chuletas de oveja y pay de riñón de otra era. Skyly encontró la cocina. ¿Qué era eso? ¿Una puerta de vaivén? Como si las puertas normales no fueran lo suficientemente peligrosas. Tuvo que calcular con precisión el tiempo para poder pasar sin lastimarse. Una vez del otro lado, los olores se mezclaban en una confusión de dulce y salado. Y el sonido de las ollas. Para los oídos de Skyly era como si se tratara de las campanas que repicaban una canción de felicidad y comida, comida, comida. Se escurrió detrás de una gran canasta de cebollas, desde donde podría observar la espléndida escena que se desarrollaba ante él y que parecía haber sido orquestada por un genio de la gastronomía. Los fogones crujían y chisporroteaban, las mesoneras entraban y salían con el crujir de la puerta de vaivén y los mozos cargados de espumeantes tarros de cerveza se escurrían de un lado a otro, riendo y gritándose órdenes unos a otros. La cabeza de Skyly se movía al ritmo de toda esa actividad. Era una sinfonía de... ¿Qué carambas hace esa bestia en mi cocina? El silencio fue inmediato y total. Hasta el fuego de los hogares se empequeñeció por la horrorosa voz que salió de una boca tan grande. Boca no, fauces, que pudo haberse tragado entera de un solo bocado a la flota del almirante Nelson. Skyly habría reído ante la graciosa escena que presentaba un muchacho que se quedó a medio andar con el pie suspendido en el aire. Habría reído de no ser por la monstruosa figura que se acercaba lentamente al chico. Crumbs avanzaba hacia él con la frente pringada de sudor y grasa. Skyly le había visto solo una vez. Una figura de mujer formidable, mezcla de redondel y cuadrado, tan ancha como alta. Su carnosa mano dirigió al gato un cucharón de madera, pero solo por un instante. Inmediatamente después dio la vuelta al cucharón y le dio un tremendo sopapo al chico en la cabeza. ¡Saca de aquí a esa bestia pulgosa! El muchacho cayó al suelo y se escurrió fuera del alcance de Crumbs. ¡El gato!, gruñó la mujer. ¡Que los ha! La interrumpieron el crepitar del fogón y los escupitajos provenientes de una olla. ¡Qué desastre!, gritó. ¡Mi fricasé! El encanto se quebró. La coreografía de la cocina continuó. La cocinera se dio la vuelta para salvar la salsa. Y en ese momento, el llavero que colgaba de su delantal se soltó y voló por la habitación. Las llaves cayeron con un cascabeleo frente a las patas de Skyly. La más notable era una llave de bronce más grande que el resto. Era más vieja, más gastada y menos brillante. ¡Qué suerte! Skyly intuyó cuál cerradura abriría esa llave. Pip se sorprendería, aunque, por supuesto, no estaba interesado en impresionar a un ratón. ¡Ay!, se achicharró por completo. Skyly miró a la mujer, que bajaba la cuchara después de probar la salsa. ¡No sirve! ¡Tírenla! Empiecen de nuevo, torpes alcornoques. Mientras Crumbs estaba distraída, Skyly olfateó las llaves, las movió con la pata y las prensó entre sus dientes. Con todo el sigilo del que es capaz un gato, se dirigió hacia la puerta, pero tuvo que alejarse un poco cuando ésta se abrió. En ese mismo instante un grito estremecedor estalló tras Skyly. ¡Mis llaves! Se desató como nunca una gresca de muchachos y garroteras, que daban saltos para apartarse del arrollador avance de la cocinera. Mientras Crumbs se acercaba, una especie de relámpago iluminó a Skyly y lo puso en acción. En lugar de acobardarse, caminó con atrevimiento hasta el centro de la habitación sin quitar la mirada de la fiera cocinera. El pobre mesero, al que la cocinera acababa de atrapar, tiró de su manga y señaló al gato con una mano mientras se cubría la cabeza con la otra. La mirada que la mujer le lanzó a Skyly hubiera parado en seco al ángel de la muerte, pero Skyly continuó decidido. Todos los ojos se posaron sobre él mientras depositaba el llavero cerca de la colosal bota de la cocinera. Tan pronto como apareció, el ceño fruncido y rojo fue suplantado por otro gesto aún más terrorífico. Sería criminal llamarlo sonrisa y,
Sin embargo, eso era. No hay otra palabra para describirlo. Los labios estirados, los dientes manchados de té y las mejillas fruncidas a los lados parecidas a granadas algo más que maduras. ¿Me trajiste mis llaves?, susurró Crumbs. La suavidad de su voz era aún más desconcertante que su sonrisa. Se inclinó para recoger las llaves con una mano. Con la otra acarició la barbilla de Skyly. ¡Qué gato tan maravilloso!, dijo acercándose un poco más e inhalando profundamente. Con una mirada turbadora, susurró: «Eres un gato extraño», y suspiró como resignada. «Bueno, apuesto que habrá suficientes ratones para ambos». Con una palmada en la cabeza que casi lo aplasta sobre los adoquines, levantó el llavero. Su dedo salchicha acuchilló el aire para enfatizar su declaración. «Todos ustedes, pillos, deberían aprender de este gatito una lección de respeto». Skyly levantó la quijada y, orgulloso, salió de la cocina cronometrando su paso por la puerta para que coincidiera con el momento en que se abría. Una vez del otro lado, casi se colapsa de miedo. En cuanto recobró la compostura, resolvió evitar a toda costa encontrarse con Crumbs en el futuro. La medianoche se avecinaba. Skyly pasó por la transitada cocina y bajó las oscuras escaleras. Mientras se acercaba a la bodega, respiró el peculiar, casi mohoso aroma de los viejos ladrillos, maderos y polvo. Al final de la escalera, vio una tenue luz que se dispersaba por la entrada. Entró en una habitación de techos abovedados y piedras antiquísimas. ¿Así que esta era la parte más vieja de la taberna? Regados por doquier había barriles de vino, carnes enlatadas y talegas de granos. Más allá estaba una vieja y carcomida puerta, hecha en otra era. ¿Sería este el lugar donde Crumbs escondía el famoso queso? Skyly se estremeció con solo ver la puerta y se acomodó en un rincón para esperar. Había llegado media hora antes a la cita. ¿Cómo sabía que solo eran las 11:30? Es un hecho que los animales inteligentes, con excepción de los pobres humanos distraídos, tienen un inequívoco sentido del tiempo. No necesitan números romanos plasmados sobre una carátula de esmalte, no necesitan sombras ni relojes de sol, no usan rebanadas de horas, lonjas de minutos, astillas de segundos, para informarse de un secreto que llevan muy dentro. Los animales llevan el tiempo en los huesos. Así, pues, Skyly no necesitaba un reloj de bolsillo para estar seguro de haber llegado a tiempo. Todo el día estuvo luchando contra el antojo de queso que amenazaba con consumirlo. Sin embargo, conforme pasaban los minutos comenzó a preguntarse si le habían tomado el pelo. Chilló una pequeña voz que demandaba la atención inmediata de Skyly. Por fin había llegado Pip. «¡Viniste!». La sorpresa de Skyly era evidente. «Por supuesto que vine, soy un ratón de palabra». Skyly miró por encima del roedor, buscando por la bodega el queso acordado. Pip traía un fragante bocado amarillo y, con gran ceremonia, lo presentó ante el gato colocándolo entre sus patas. «Para cerrar nuestro trato», explicó. «Ah, sí», titubeó Skyly. «Pareces decepcionado», observó Pip. «Bueno, no, en realidad no», contestó Skyly olisqueando la migaja. «Después de todo, es queso Cheshire, de la variedad roja, lo que explica su magnífico tono dorado. Y», agregó Pip mientras su peludo pecho se hinchaba de orgullo, «el mejor de toda Inglaterra». «Gracias», dijo Skyly. «Tendría que considerar el acuerdo. Seguro no esperarían que sobreviviera con solo...» «No, gracias a ti», dijo Pip, aclarando su garganta y haciendo una señal hacia las sombras de la esquina más lejana. «Psst, vengan ya». El gato y el ratón esperaron 20 segundos completos. No pasó nada. Pip miró a Skyly, disculpándose. «¿Me permites un momento?» «Mucho me temo que tengo que convencerlos», dijo Pip desvaneciéndose en la profunda oscuridad. Skyly se esforzó por entender los frenéticos susurros. «No deja de ser un gato», espetó una voz. Más murmullos. Al fin, Pip reapareció. «Mis más humildes disculpas», dijo volviéndose y se dirigió a las sombras con impaciencia. «¡Deprisa! Tenemos un acuerdo». Skyly miró hacia la penumbra tratando de determinar qué o quién estaba escondido en ella. Entonces una ratona, mucho más pequeña que Pip, salió de la oscuridad. En sus patas llevaba un pedazo de queso del tamaño de un chícharo, una gran carga considerando su minúsculo cuerpo. Mientras dejaba su diminuta ofrenda, se detuvo y miró al gato, algo que casi la hizo irse de espaldas. Se enderezó y fue a esconderse detrás de Pip. 2 pedazos de queso, suficiente para dejar contento a un ratón, pero no para tentar a un gato. Pues bien, Skyly se preguntó si sería grosero comérselos de una vez, al queso, no a los ratones, o si sería mejor guardarlos para después. Entonces apareció un viejo y chirriante roedor con muescas en las orejas. Sus bigotes colgaban como barbas de musgo y un cerillo de madera sostenía cada uno de sus artríticos pasos. Depositó el tercer pedazo de queso y lo movió con el bastón para que rodara hacia Skyly.
con un ligero movimiento de cabeza. El viejo ratón recogió su cola y, con gran dignidad, se colocó junto a Pip. 2 ratones más surgieron de la oscuridad, seguidos de 3, 4, 5 más, cada uno con una ofrenda en los brazos. Pronto hubo una fila interminable de ratones cargando queso, que serpenteaba desde las sombras y alzaba ante Skyly una dorada montaña de queso Cheshire. La fila continuaba creciendo, ahora en su mayoría formada por los curiosos. Muy pocos ratones habían visto un gato. Ninguno que viviera para contarlo había visto uno tan de cerca. Sin embargo, en tan solo unos momentos, Skyly se ganó su confianza. Pero no es en mí en quien confían. Confían en Pip, pensó Skyly. Gracias, le dijo a Pip, y esta vez era cierto. ¿Muerde?, preguntó la pequeña ratona. Mastica, respondió Pip, pero solo queso. Y uno que otro arenque, cuando la pescadera se distrae, agregó Skyly con un guiño, mientras la ratoncita se escondía de nuevo detrás de Pip. El ratón más viejo renqueó hacia el frente. Agradecemos su alianza con nosotros, a pesar de su desafortunada ascendencia. Solo manténgase alejado de Maldwin y estará... ¡Silencio!, gritó un coro de voces. El anciano se tapó la boca consternado. ¿Quién es Maldwin?, preguntó Skyly. El viejo agitó su bastón hacia el gato. Alguien a quien usted más le valdría evitar. La mirada de Skyly se dirigió hacia Pip. ¿Quién es Maldwin?, insistió. Pip negó con la cabeza. Esa información no es parte del trato. Pero, ¿cómo puedo evitar al tal Maldwin si no sé...? Un ligero tirón en su pelaje lo interrumpió. La pequeña y valiente ratona, no más grande que una nuez, dio un paso atrás y cruzó las manos al frente. Con una melodiosa voz, recitó: Muy conocido es el dato, que la curiosidad mató al gato. Skyly soltó una sonora carcajada ante aquella imprudencia. Cuando terminó de reír, se agachó y tocó la nariz de la ratoncita con la suya. Pero la satisfacción lo revivió al rato. La ratona chilló en respuesta, para el absoluto horror del gato. Se lanzó sobre su hocico, lo tomó con firmeza de los bigotes y le plantó un pequeño beso en la punta de la nariz. «Muy», dijo su padre, un ratón naturalmente nervioso, y corrió hacia ella. Estaba tan sorprendido por esa muestra de afecto como lo estaba el gato. Mientras trataba de alejarla de ahí, ella levantó la cabeza y le dijo: «Ay, padre, a Muy le gusta el gato. Huele como nosotros». «¿Muy?». Skyly miró a Pip en busca de alguna respuesta. «Muy», respondió Pip con una gran sonrisa. «Así se llama. Es muy estridente, muy curiosa, muy impulsiva. Si se trata de ser muy algo, se trata de Muy». El grupo de ratones respondió con carcajadas y algunas afables risillas. Avergonzado, el padre de Muy se encogió de hombros y la cargó sobre su espalda, abrazada a su cuello. Muy descansó la barbilla entre las orejas de su padre y le lanzó una sonrisa a Skyly. El más puro cielo, eso era. Un queso añejado a la perfección, un Cheshire con el toque justo de acidez, un sabor redondo, la textura perfecta, entre suave y quebradizo. Sí, era incuestionable. Se trataba, en efecto, del mejor queso de Londres, y Skyly lo sabía. ¿Acaso no había nacido detrás de la estufa en la cocina de un asilo? ¿No eran sus primeros recuerdos los de cuajada y suero y queso? ¿Y no había robado queso de todos los abarroteros y lecheros una vez que lo lanzaron a la calle para...? No, ahora no pensaría en eso. Dejaba que cada bocado se derritiera en su boca hasta que no resistía más y se comía otro. La pila de queso se reducía a medida que su admiración aumentaba. Pip lo observaba fascinado. «Maravilloso, ¿verdad?», preguntó. Saboreó Skyly y trató de recordar una palabra que alguna vez escuchó de una señora mientras observaba el aparador de una sombrerería. El objeto de su devoción era un sombrero de plumas y lazos, con el afán de mostrarle a Pip que hasta un gato callejero podía usar 1 o 2 palabras grandilocuentes. Musitó: «Divino», y sus ojos se pusieron en blanco de puro placer. «Divino, mira qué gran palabra», dijo Pip. «¿Ves? Claro que conoces algunas palabras maravillosas». Skyly recordó al caballero que acompañaba a la señora. ¿Cómo fue que llamó aquel sombrero? Había usado aquella palabra con gran fuerza. «Ah, sí. Ridículo». «Te entiendo y estoy totalmente de acuerdo», dijo Pip con una carcajada. «Un queso ridículo, sin duda». «Come un poco», ofreció Skyly. No. Bueno, quizás solo un pedacito, pero debo resistirme. Después de todo, es tuyo». Era un momento histórico. Un gato y un ratón, y su mutuo amor por el queso. Aunque la rareza del instante no les pasó inadvertida, y a pesar de que cada uno miraba furtivamente al otro, ninguno lo comentó. Ese solo hecho merecía ser mencionado. Esa noche Adele, la garrotera, colocó un almohadón con motivos florales detrás del bar, solo para Skyly. Henry se burló del gesto. «Ese viejo gato no necesita de tales frivolidades», declaró. «Pues yo opino que sí», retobó ella.
Cualquier cosa para que nos libre de esa plaga, reiteró quitándose de la frente un mechón de pelo. Yo lo que digo es que hay que darle lo que merece. Más interesado en ganarse la aceptación de Henry, Skyly olfateó el almohadón e hizo una mueca de desprecio. En su lugar, eligió una esquina particularmente ventosa y allí se instaló, desafiante. «¿Ves?», dijo Henry, «un gato resistente, sin duda». Pero cuando la taberna cerró sus puertas, cuando el último cliente fue lanzado del lugar y se apagaron las luces, cuando Adele lo había acariciado para darle las buenas noches y el hostelero subió las escaleras hacia su cama, Skyly dejó la sombría esquina y se enroscó sobre la floral comodidad del almohadón. Tenía la panza llena y la cama era para él un lugar cálido y seguro. Su mente se relajó con una sobrecogedora sensación de tranquilidad. Estaba encaminado hacia el sueño más dulce que había conocido jamás, cuando un traqueteo resonó en la oscuridad. Lo siguió un distante chirrido. Luchó por abrir los ojos. «¿Acaso esos ratones no duermen nunca?», murmuró. Se dio la vuelta y sobre su espalda suspiró de nuevo, solo para ser interrumpido una vez más. En esta ocasión por un porrazo y un repiqueteo lejano. Los ruidos parecían corresponder a algo demasiado grande como para provenir de sus nuevos aliados. Venían de muy arriba, desde el techo. «¿Ratas?», supuso. Luego escuchó un extraño e inhumano grito que hizo que las mismísimas puntas de las orejas hormiguearan. Estaba de pie y a media escalera, listo para investigar antes de que lo atrapara el sentido común. «No seas tonto», se dijo. «Regresa a la cama. Mañana podrás...». Otro horrendo grito y un estruendo le golpearon los tímpanos. Corrió escaleras arriba, sin ganas de ser sorprendido más tarde en su cama por aquello que rondaba en las regiones más altas de la taberna. Se detuvo al pie de la escalera del ático, sacudido por una silueta humana que se dibujaba en un oscuro rincón. Se movió con sigilo detrás de la caja de un sombrero, deseando haberse quedado en la cama. Olfateó el aire, pero los únicos olores que detectaba eran los de los ratones y el polvo y algo más que no reconocía. Algo más que no era humano, ni gatuno, ni ratonil. Algo en descomposición. Su cola se estremeció de nervios. La figura humana en el rincón se mantuvo quieta. Si Skyly se hubiera dado cuenta de que se trataba del maniquí de una mujer, se hubiera avergonzado mucho de sus temores. Un seco estrépito tras la pared más cercana hizo que Skyly casi abandonara su propia piel. Le sorprendió la rapidez con la que bajó varios pisos. En unos instantes ya estaba debajo del almohadón floreado, y ahí permaneció varias horas, reconfortado solo por el constante latir de su corazón. El sueño por fin llegó a Skyly. Durmió hasta después del amanecer, sin moverse incluso cuando los primeros ruidos en las habitaciones de arriba indicaron que los humanos estaban ya en movimiento. Se despertó cuando Henry entró al comedor aún en camisa de dormir. Una imagen perturbadora que hizo que Skyly hundiera la cara más profundamente en el almohadón. Desde ahí podía oír los farfulleos del tabernero. «Malditos fantasmas, ¿por qué en mi taberna? ¿Por qué no mejor en la vieja campana? No pude dormir ni un ápice. ¿Tú qué tal, gato? Durmiendo, ¿verdad? Pues bueno, descansa. Es un buen día para cazar ratones». Skyly no se movió. Incluso ignoró la lonja de tocino que Adele le dio para desayunar. Aunque con sobresaltos, durmió toda la mañana, incluso durante las entregas. Fue la descarga de gritos tremendos lo que al final lo obligó a comenzar el día. ¿Qué es todo ese trabuco? La fulminante voz de Crumbs, conforme se acercaba al comedor, ahogó por un momento los estridentes gritos de Adele. En respuesta a los chillidos, la cocinera dejó de lado un tazón con la masa de pan que leudaba, lista para ser amasada. No estaba de buen humor. Hubiera atropellado a Skyly, de no ser porque éste hábilmente se quitó de su camino para encontrar refugio bajo una de las sillas. Crumbs se detuvo en seco cuando vio a la garrotera. El pelo alborotado de Adele y su cara grisácea eran la encarnación misma del terror. «¡Ay! Vino hacia mí. Fue espantoso», decía la garrotera como en una especie de hipo telegráfico al tiempo que señalaba el cono de azúcar sobre el aparador. Al verla temblar de pies a cabeza sobre el mostrador de la taberna, nadie hubiera imaginado que se trataba de la misma muchacha cuya lengua se había alzado en insultos contra el carbonero esa mañana, cuando éste trató de darle medio saco menos de carbón. El hombre se marchó indignado, no sin antes corregir el error y darle a Adele el vuelto, dejándole una sonrisa coqueta plasmada en la cara. Pero eso había sido horas antes. «Malditos ratones», gimoteó la chica desde su precaria percha y acercó las rodillas al pecho. «¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nadie más los ve? No puedo cortar ni media rebanada de queso sin encontrarme con uno». Era verdad. Adele parecía tener un extraño don para descubrir ratones. Al meter la mano en un saco de harina, al barrir detrás de un basurero, al darle la vuelta a una taza, ahí estaba alguno, mirándola con sus negros y brillantes ojitos. Si supiera lo popular que el juego Atormentemos a Adele se había vuelto entre los ratones más jóvenes. Tembló al tiempo que Crumbs puso los ojos en blanco y pasó a su lado. Se dirigió al aparador con el cuchillo en alto. «Aquí estoy, ¿o no?», rugió. «Ya deja de pegar esos miserables aullidos».
Frenético, Pip se paró sobre sus patas traseras y apretó la peluda barriga contra la arenosa superficie del cono de azúcar. Había logrado esconderse en el lado oculto, aunque su respiración le parecía terriblemente ruidosa. De esta no vas a salir, querido Pip, pensaba. Adele había aparecido por sorpresa, pero la podía manejar. En la mente de Pip, ella se encontraba entre esas almas inofensivas de las que pueden esperarse alaridos al primer indicio de un ratón. Sus interrumpidos gritos llegan precisamente cada 2 segundos y eran tan confiables como los trenes de la estación Paddington. Pero a pesar de ello, a Pip no le molestaba Adele. No era una verdadera amenaza y, como casi todas las chicas, le recordaba a la pobre Nell. Pip regresó de su ensueño por culpa de los gruñidos y resoplidos de Crumbs, seguidos por el crujir de los maderos del suelo mientras ella se acercaba sigilosamente, paso a paso. Adele lo había delatado, había señalado el cono de azúcar. Tranquilo, Pip, se decía a sí mismo. Podía olerla, morcilla, el regaliz de las semillas del hinojo, sudor. Su sombra cubrió la superficie del aparador. Una mano agarró el cono de azúcar y Pip, asido de la orilla del cono, fue levantado en vilo sobre la cabeza de Crumbs, quien buscaba por doquier. ¿Qué es lo que estoy buscando, niña? Ya te dije, una rata, espetó Adele. ¿Y por qué me sacas de la cocina cuando deberías llamar al gato? Skyly apareció en escena en ese crucial momento. Astuto como siempre, soltó un maullido. Saltó sobre la mano de Crumbs, derribando el cono de azúcar al suelo y con él al ratón que de ahí se sostenía. ¡Maldición!, gritó Crumbs al ver las gotas de sangre que corrían por sus nudillos. Luego vio a Pip hecho un inmóvil montón de pelo gris sobre el tablón de madera, junto al cono de azúcar hecho trizas. La reacción de Crumbs fue inesperada. ¿Un ratón? ¿Y para eso me hiciste descuidar los panes? ¿No dijiste que habías visto una rata? Son lo mismo, malditas alimañas. No son lo mismo, en absoluto. Un ratón no se parece en nada a una rata. Mientras las dos mujeres peleaban distraídas, Skyly se metió a Pip en la boca. La asustó un pequeño ratón, murmuró Crumbs con desagrado, sacudiendo su enorme cabeza mientras daba media vuelta para marcharse. Más te vale que te acostumbres a ellos y vas a trabajar en el queso. Adele se bajó con torpeza del mostrador, tratando de pescar el zapato que perdió en el alboroto, mientras la cocinera, cuya espalda parecía un ropero, se alejaba. Adele dijo con brusquedad: ¿Tú qué sabes? El siguiente comentario lo dirigió a Skyly. Lo que necesitamos son refuerzos. 2 cazarratones seguro funcionan mejor que 1, ¿no es cierto? Skyly hubiera tragado saliva de no ser por el contenido de su boca. Crumbs, que se detuvo en la puerta para quitarse una cana suelta, escuchó cada palabra y sintió una oleada de pánico. Un gato no la preocupaba, pero ¿2? Aquí termina el capítulo 4. Después continuaremos con la lectura del capítulo